Y nos vinimos al living de Telediario Federal para estar en contacto con Jeremías Biglia, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Jeremías? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, comunicador, especialista en política, hablando un poco de esta situación, ¿no? Cuánto que hay para hablar en la República Argentina y como si faltaba una gotita más, el ventilador que prendió Lilita Carrió. La verdad que sí. Creo que ha sido el hecho, la noticia de esta semana, me parece, sobre todo llevando a un nivel diferente y superior, ¿no?, las tensiones que venían existiendo en el bloque opositor. Bueno, lo que hizo que en el día de hoy esté programada una reunión de los máximos referentes de Juntos por el Cambio. Exactamente, así es. Creo que, bueno, como bien vos decís, respira el gobierno, en cierta manera, ¿no? Porque todas las tensiones y todas las miradas dejaron en un momento de estar en la situación económica y política del oficialismo y pasan a la oposición a raíz de estas declaraciones de Carrió. Uno que no cree... nos tiene acostumbrados realmente, sí, digamos, sí, a este tipo de pero cuestiones. No cree en la inocencia de nadie, ¿no? A esta altura, digamos. Lo que dijo Lilita Carrió lo dijo por algo y muy consciente de las repercusiones que iba a tener. ¿Qué es lo que busca Carrió? Hay varias cuestiones. Una podría ser lo que en el ámbito de la defensa se llama guerra preventiva, ¿no? En cierta manera, me parece que está delimitando un marco de acción para aquellos sujetos políticos que integran la Alianza Juntos por el Cambio, pero así también me parece que actúa mediante o en base a un objetivo, de cara a un objetivo político. ¿Cuál es ese objetivo político? Con la irrupción de Massa como ministro de Economía, la oposición se enfrenta hacia un desafío distinto, ¿no? Sí. Porque hay por primera vez un sujeto político, un líder político que le disputa, ¿no?, determinado escenario de sentido a la oposición, ¿no? Estamos hablando de una personalidad que en su momento siempre tuvo intención de dirigirse a la clase media, sus proyectos estuvieron vinculados a, por ejemplo, impuesto a las ganancias, la baja en impuesto a las ganancias. Porque si bien es cierto, discúlpame Jeremías, que Massa forma parte del gobierno y dentro de la estructura del Frente de Todos, lo dijimos en su momento y se analizó mucho también, como que da un salto de la grieta más. Exacto. ¿No? Como que, a ver, no viene del kirchnerismo puro, al contrario, y viene, como vos decís, hablando o disputando allí un posible electorado de Juntos por el Cambio. Sí, tal cual. Y bueno, y de esa forma lo que termina siendo como más valorizable, ¿no?, es la irrupción de estos liderazgos moderados, ¿no? Y creo que eso interpeló a la oposición a redefinir su estrategia y empiezan a cobrar o a tomar más cuerpo figuras como la de Larreta, figuras como la de Facundo Manes, o figuras también como la de Gerardo Morales, ¿no?, por ejemplo. Bueno, yo creo que Carrió lo que en cierta manera intenta hacer con esto es reinsertarse en el escenario político, en el tablero político, meter presión desde su lugar, incluso no permitir que haya un alejamiento a la estrategia de polarización que vino teniendo Juntos por el Cambio hasta este momento. Pero bueno, yo creo que igual ahí es todo un desafío porque indudablemente no puede la oposición venir utilizando la misma estrategia que ha venido implementando hasta este momento a partir de la presencia de alguien como Massa, que bueno... Es decir, que la llegada de Massa tiene que redefinir estratégicas. Y yo creo que al menos en la construcción del mensaje de la oposición indudablemente sí. Yo creo que si no puede tener un efecto negativo en el mediano plazo, digamos, en términos del caudal electoral que pueda llegar a perder la oposición. ¿Tendrá algo que ver con esto de, bueno, hay algunos funcionarios que dicen, y algunos, lo hablamos con Gustavo Córdoba, de Surban y Asociados, es decir, un error que Juntos por el Cambio piense que la elección esté ganada, estamos hablando de 2023, pero, bueno, 100% de inflación, vamos a poner, número más, número menos, 90, 95, anualizada, la situación económica que se vive, uno entiende que es una situación electoral para el Frente de Todos muy complicada, hoy, en estos momentos. Y dice, bueno, pero es un error pensar que va a haber un cambio de gobierno sí o sí. Exacto. Es decir, ahí puede estar ese cimbronazo de... Por supuesto que las probabilidades es que haya un gobierno de otro signo político al actual, eso es innegable. Sí, claro. Lo más probable es que sea Juntos por el Cambio quien termina de representar eso. Pero aún así es como vos decís. Primero, después como oposición lo que vos tenés que hacer. Por supuesto que la cuestión de la enorme incertidumbre económica que existe, la enorme incertidumbre política también que existe, está sujeta a los datos de la realidad, ¿no? Pero eso también, ¿a qué me quiero referir con esto? Que incluso desde la oposición todavía no se animan a hablar de un programa económico, ¿no? Es tan compleja la situación desde ese lugar que más bien las primeras líneas están hablando de un programa contra la crisis más que un programa económico, ¿no? A pesar de eso,
creo que el gran desafío de la oposición es mostrarse justamente cohesionada, solidificada, con una propuesta. ¿Por qué? Porque el mensaje neoinstitucionalista que tuvo o que tuviste en 2015 no va a ser de la misma forma valorado en esta situación, luego de la experiencia de Mauricio Macri, que digamos en algunos aspectos, algunos pueden decir que fue un gobierno positivo, por ejemplo el que garantizó la alternancia, pero desde lo económico fracasó. Y creo que ya Juntos por el Cambio, o la sociedad le va a exigir a Juntos por el Cambio también una respuesta desde ese lugar. Y con respecto a lo que es ni más ni menos la posibilidad de surgir algunas otras fuerzas, muchas reuniones, por ejemplo, bueno, Schiaretti, hay fotos con Manes, sí. Ya no solamente algunas voces. Gerardo Morales admite algún acercamiento en cuanto al menos la modalidad de trabajo con Schiaretti. Hoy Schiaretti con Lustó. Digamos, ¿por dónde se está gestando? ¿Hay alguna otra? Urtubey dice que se tiene que gestar algo por afuera también. La verdad que, bueno, esa construcción de la tercera vía, diría Anthony Giddens, ha sido reintentada muchas veces. Creo que de manera interesante, con actores de distinto origen político, pero que lamentablemente por la situación bifrontal que tiene nuestro país se ha visto sumergida o termina sumergiéndose en esa lógica, ¿no? Siempre esa tercera alternativa representó como un proceso transitorio, pero en la hora de la disputa final la sociedad, la ciudadanía termina optando por uno de los dos polos, ¿no? Ya ha pasado incluso hasta el propio Sergio Massa, que fue un candidato presidencial que hizo una muy buena primera elección, pero ya en el momento, digamos, la cuestión del voto útil, sí, la sociedad termina optando por una u otra opción. Sobre todo cuando estamos hablando de procesos ejecutivos, ¿no? En términos electorales, no así en los procesos legislativos, que la sociedad, la ciudadanía termina siendo un poco más heterogénea a la hora de decidir. No obstante, bueno, por supuesto, son movimientos que se están dando. Yo los veo muy difícil. En el caso de muy cercano de Schiaretti, la Juventud Radical rápidamente salió a poner una... Bueno, sí, Juntos por el Cambio dice: nosotros queremos gobernar la provincia. Exacto. Como que justamente le puso un freno a Morales. Y claro, ahí tenés justamente esa tensión, ¿no? Si bien el radicalismo está en ese desafío, o está por primera vez después de tanto tiempo configurándose como una fuerza nacional y dejando ser por ahí un partido distrital, no es tan natural que un estamento superior se interponga en los problemas que tiene un comité a nivel interior. ¿Schiaretti Manes, Schiaretti Lustó hoy? Yo creo que son un poco tiro al pichón, ¿no? Se están empezando a configurar distintos escenarios y empezar a ver, ¿no?, qué tipo de aceptación o no tienen, tanto en términos políticos como así en términos sociales, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de alguien poco significativo. Conocemos a Schiaretti, conocemos al menos de la valoración enormemente positiva que tiene por la ciudadanía en nuestra provincia, como así también para determinado sector más de corte productivista, ¿no?, y también agroindustrial, en donde tiene una muy buena recepción. No es una figura menor. Aunque sí, eso implica un conjunto de tensiones que habrá que ver si se puede resolver en términos políticos. Yo realmente lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Volviendo a Lilita Carrió, muchos le acusaron es funcional el kirchnerismo. A ver, creo que con este discurso sí, pero ¿por qué digo es funcional el kirchnerismo? Porque las tensiones que hoy tenía el oficialismo tiene 2 semanas de descanso o 1 semana de descanso gracias a lo que ha hecho Carrió en la semana donde tuviste 7,5 de inflación en junio, ¿no? Y en cierta manera hace que toda la opinión pública o toda la discusión de la opinión pública esté en torno a los dichos o mal dichos de Carrió. Ahora, a muchos le ha molestado dónde lo dijo y que lo dijo públicamente, porque muchos dicen, bueno, lo que tenga que decir que lo diga adentro, en la mesa. Sí. Bueno, a ver. Ahora, lo que tenga que decir en la mesa termina en los sillazos. Y además hay una cuestión me parece también que es clara. Vocera de quién está haciendo, ¿no? Sí. Porque vos decías funcional el kirchnerismo, yo creo que fue más funcional a Macri que el kirchnerismo, ¿no? Bueno, quedó muy en evidencia, ¿no? Y justamente, le pegó a todos menos a Macri. Y además que justamente esta estrategia, digamos, ¿cuál es la mejor estrategia para Macri? La de la polarización, porque, digamos, su mejor adversario siempre fue Cristina. Y bueno, justo aparece en una gira en Rosario y justo aparece en los dichos de Carrió y justamente Macri se posiciona como el sucesor quizá de la oposición de acá 2023. Bueno, creo que es más que claro el movimiento también en ese sentido. Jeremías, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, continuamos.